Hey, hola a todos, y hoy venimos con un top de nuevas aplicaciones. Como siempre, tenemos un montón de novedades, así que ve poniéndote cómodo porque vamos a comenzar. Les recuerdo que las aplicaciones estarán en un link en la descripción y primer comentario. Así que arrancamos este top de aplicaciones con una app que, como su propio nombre lo dice, es muy simple, y hablamos de Simple Keyboard, un teclado para Android que lleva todo al extremo de lo simple, pero lo mejor es que ofrece un diseño de Material Design y es muy similar a la aplicación propia de Google. Pero una gran ventaja de este teclado es la facilidad con la que encontramos los atajos, como los símbolos que siempre están escondidos. Con solo mantener pulsada la tecla del comando que necesites, allí lo tendrás o lo observarás. La verdad, muy simple y muy sencillo, y la gran ventaja también es que cuenta con gestos que tiene la propia aplicación de Google. Una alternativa más, por si no te gusta el teclado de Google, pues tienes algo mucho más simple para utilizar en tu móvil Android. Bien, ahora nos vamos con una útil herramienta que hace justo lo que promete. ¿Les ha pasado que tienen una imagen y quisieran agrandarla sin perder calidad? Para ello tenemos Photo and Picture Resizer, una aplicación que te permite redimensionar, comprimir o cortar imágenes. Entre sus funciones se encuentra la posibilidad de redimensionar imágenes en lotes o cambiar el tamaño de todas las imágenes de una carpeta. La verdad, podríamos hacer todo esto con un solo clic. Si quieres agrandar o achicar tu imagen sin perder calidad, esta es la aplicación ideal. Bien, y supongo que muchos de ustedes han querido una aplicación como la que veremos y que no sabían que existía. Y hablamos de Widget Share, una poderosa herramienta que te permitirá colocar un widget en tu pantalla de inicio y sincronizarlo con el de otra persona, donde se podrán mostrar fotos y ambas personas podrán ver lo mismo en su móvil. Para que ambas personas puedan ver el contenido que se comparte, debemos tener en cuenta que los dos deben tener la aplicación instalada. Otra alternativa, algo muy curioso que en lo personal no conocía y que parece bastante interesante. Bueno, ¿te gustaría tener una foto como fondo de pantalla pero en piezas de Lego? Para eso tenemos esta aplicación que nos permitirá crear fondos de pantalla a partir de piezas de Lego, píxeles o puntos de una forma extremadamente fácil. Puedes pasar una fotografía, bien sea de tu mascota, a Lego, descargarla en alta resolución y dejarla como fondo de pantalla. O por qué no, enviarla a imprimir, enmarcarla y colgarla para tener un lindo recuerdo de tu mascota. Es una aplicación que seguramente no andabas buscando, pero que te va a gustar tener en tu dispositivo. Ahora nos vamos con la mejor aplicación de entretenimiento que sin duda alguna hará desaburrirte y evitar el estrés que a diario puedas tener. Con una gran colección y alto número de descargas, esta aplicación se ha posicionado como una de las favoritas por cientos de usuarios a través de la tienda de Android. En ella encontraremos diferentes categorías disponibles, todas con alto contenido de entretenimiento. Lo más agradable es que no será necesario registrar un correo electrónico previamente para poder tener acceso total. Así que si quieres aburrirte y divertirte un rato viendo tus series o películas favoritas, esta es la aplicación ideal. Bueno, y si te tiene aburrido subir y bajar el volumen con las teclas físicas de los lados en tu dispositivo, yo creo que es momento de probar esta genial aplicación, la cual nos muestra botones virtuales para subir y bajar el volumen. Sí, así como lo escuchas, es muy fácil de configurar. Solo debemos conceder los permisos que solicite y listo. Te aparecerán dos botones con los signos de más y menos para que puedas hacerlo desde la pantalla. Podrás personalizarlos, cambiarles el color, agrandarlos
cambiarles la opacidad, volverlos más oscuro, y si no te gusta la animación cuando subes o bajas el volumen, puedes configurar el de la barra del sistema. La verdad, una alternativa diferente para poder probar cosas nuevas. Está interesante esto de subir y bajar volúmenes con teclas virtuales. Bueno, y si quieres darle vida a tu pantalla, ya le diste vida a las teclas de volumen, ¿por qué no a la pantalla? Colocando unos wallpapers en movimiento. Para eso tenemos Live Wallpapers, una aplicación donde nos vamos a encontrar con muchas categorías disponibles, con cientos de fondos de pantalla actualizada y con las más alta calidad para que vean súper bien o se vean súper bien en tu dispositivo. Pero si sientes que esto consume la batería de tu móvil, no te preocupes, porque también tenemos la sección de fondos de pantallas estáticas con un amplio catálogo. Así que si quieres darle ese toque personal a tu móvil con diferentes wallpapers, esta aplicación te va a caer perfecto. Ahora, con un simple clic o pulsando un botón, vas a obtener las mejores fotos tipo profesional gracias a Blur Photo, una aplicación que te permitirá crear ese fondo borroso en la parte de atrás o el tan popular efecto bokeh. También vamos a poder agregar filtros, efectos a cada una de nuestras imágenes para así tener un resultado casi que profesional. Así que bueno, si quieres darle también ese toque a tus fotografías para que se vean como profesionales, bueno, Blur Photo es la aplicación perfecta. Muy bien, de esta manera traemos esta propuesta de aplicaciones nuevas para tu móvil Android para que puedas sacarle el mayor provecho tanto a tu móvil como a las aplicaciones. ¿Dudas o inquietudes? Déjala en los comentarios. Recuerda tu apoyo, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un like. Esperemos que lleguemos bastantes likes para seguir trayendo top de aplicaciones como este. Recuerda que las apps estarán en un link en la descripción o en el primer mensaje anclado. Soy Julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones. Chao, chao.